La caja de herramientas del abuelo tenía nombres grabados que contaban historias secretas. Diego Vargas estaba arrodillado sobre el piso polvoriento del viejo taller que su abuelo Roberto había mantenido por más de 40 años en una colonia tranquila de Guadalajara, con las manos cubiertas de grasa y los ojos ardiendo por el polvo acumulado cuando sus dedos rozaron algo metálico y pesado debajo del banco de trabajo principal. Era una tarde de sábado en julio, exactamente 3 meses después del funeral de su abuelo, y la familia había decidido finalmente que era momento de limpiar el taller para vender la propiedad. Diego había sido el único que se ofreció como voluntario para encargarse del espacio donde el viejo carpintero había pasado la mayor parte de su vida adulta, trabajando con madera, reparando muebles del vecindario y fabricando piezas que llevaban su firma característica de precisión y cuidado. Cuando Diego jaló con fuerza, emergió una caja de herramientas de metal oxidado, más antigua que cualquier otra cosa en el taller, con bisagras que crujieron de protesta cuando intentó abrirla. No era el tipo de caja moderna de plástico que su abuelo había usado en años recientes, sino una reliquia pesada con compartimentos múltiples, el tipo de objeto que claramente había sido importante en algún momento, pero que había sido deliberadamente ocultado y olvidado. Lo que llamó su atención de inmediato no fue el contenido, sino las docenas de nombres grabados toscamente en la superficie metálica de la tapa, cada uno con una fecha al lado, algunos casi borrados por el tiempo, pero otros todavía legibles con claridad. Había nombres de mujer principalmente: Catalina, Esperanza, Socorro, Dolores, Luz María y muchos más, cada uno acompañado por fechas que iban desde 1958 hasta 1983. 25 años de nombres cuidadosamente registrados en el metal como si fueran algo sagrado que debía ser preservado. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Diego se sentó en el banco de trabajo con la caja sobre sus piernas, sintiendo el peso no solo del metal, sino de algo más profundo, algo que su abuelo había considerado lo suficientemente importante como para esconder, pero no destruir. Pasó los dedos sobre los nombres grabados, notando que la caligrafía era irregular, como si cada inscripción hubiera sido hecha con urgencia o emoción, sin la precisión meticulosa que caracterizaba todo el trabajo de carpintería de Roberto Vargas. El primer nombre decía Catalina Moreno, 15 de marzo de 1958, y el último que alcanzó a leer con claridad decía Patricia Ruiz, 22 de julio de 1983, exactamente 42 años atrás. Diego había nacido en 1985, 2 años después de esa última inscripción, lo que significaba que toda esta historia, cualquiera que fuera, había sucedido antes de su existencia, en una época de la vida de su abuelo sobre la cual la familia prácticamente no sabía nada. Su abuela Mercedes había muerto cuando Diego era muy pequeño, en 1992, y su abuelo nunca había vuelto a casarse ni había hablado mucho de su vida antes de formar la familia. Era un hombre callado, trabajador, devoto de sus hijos y nietos, pero reservado sobre su pasado, sobre todo lo que había vivido antes de establecerse definitivamente en esta casa de la colonia americana en Guadalajara. Cuando Diego finalmente logró forzar la cerradura oxidada de la caja, lo que encontró dentro lo dejó aún más confundido. No había herramientas valiosas ni objetos de oro como podría esperarse de algo escondido con tanto cuidado. En cambio, había docenas de pequeños objetos personales que claramente habían pertenecido a mujeres diferentes. Un peine de carey con algunas hebras de cabello gris todavía enredadas, un rosario de cuentas azules con la cruz desgastada por el uso, una fotografía en blanco y negro de una joven sonriente que Diego no reconoció, un broche de plata con la forma de una mariposa, un dedal de costura con iniciales grabadas, un pañuelo de encaje manchado, una medalla religiosa, un pequeño espejo de mano con el cristal agrietado y muchos más objetos similares, cada uno envuelto cuidadosamente en papel de China que se deshacía al tocarlo. Junto a los objetos había un cuaderno pequeño de pasta dura, del tipo que se usaba en las escuelas décadas atrás, con las páginas amarillentas por el tiempo. Diego lo abrió con manos temblorosas y reconoció de inmediato la
letra de su abuelo, esa caligrafía elegante y precisa que había visto en listas de compras y notas familiares durante toda su vida. La primera página tenía solo una frase escrita en el centro: para que no sean olvidadas, para que alguien sepa que existieron y que merecían algo mejor. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras pasaba las páginas del cuaderno. Cada página estaba dedicada a un nombre diferente, el mismo nombre que aparecía grabado en la tapa de la caja, y debajo había párrafos escritos con letra apretada que contaban historias breves pero intensas. Catalina Moreno, 23 años, llegó al Hospital Civil de Guadalajara el 15 de marzo de 1958, sangrando sin control, después de que alguien intentara ayudarla a interrumpir un embarazo en una casa de la colonia Reforma. Murió en mis brazos mientras yo esperaba a que alguien con autoridad viniera a atenderla. Me dijo que tenía 2 hijos en casa con su madre y que el padre del bebé era un hombre casado que le había prometido dejarla a su esposa, pero que desapareció cuando ella le contó del embarazo. Me dio su peine y me pidió que se lo llevara a su madre con un mensaje, que la perdonara por no poder volver con sus hijos. Nunca tuve el valor de ir a buscar a esa madre. Guardo su peine como recordatorio de mi cobardía. Diego leyó el párrafo 3 veces, sintiendo como su comprensión de su abuelo se fracturaba y reformaba en algo completamente diferente. Su abuelo Roberto, el carpintero tranquilo que hacía muebles para los vecinos, había trabajado en un hospital. Eso era algo que nadie en la familia sabía, o al menos algo que nunca se había mencionado en su presencia. Pasó a la siguiente página y encontró otra historia similar, pero con detalles diferentes. Esperanza Sánchez, 19 años, llegó el 3 de junio de 1958 con una infección masiva que le había destrozado los órganos internos. Había ido a una partera en Tlaquepaque que usaba instrumentos sin esterilizar y que le había perforado el útero. Esperanza era empleada doméstica en una casa de las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México y había viajado a Guadalajara porque aquí nadie la conocía y pensó que podría resolver su situación sin que su familia se enterara. Murió pidiéndole a Dios que perdonara no al bebé que no nació, sino a ella por no poder ser más fuerte. Me dio su rosario y me contó que su sueño era ser maestra, pero que tuvo que dejar la escuela para ayudar a su familia. Era la mayor de 7 hermanos. Diego cerró el cuaderno por un momento, sintiendo náuseas que no tenían nada que ver con el polvo del taller. Su abuelo había sido testigo de muertes, muchas muertes, de mujeres jóvenes, en circunstancias terribles, y había guardado registro de todas ellas. Había grabado sus nombres en metal para que no pudieran ser borrados. Había conservado sus objetos personales como santuarios en miniatura. Se levantó del banco y caminó hacia la pequeña ventana del taller que daba al patio trasero donde su abuelo solía tomar café en las mañanas, tratando de conectar al hombre que conoció con el hombre que había escrito esas palabras. Roberto Vargas había sido una presencia constante en la infancia de Diego, el abuelo que le enseñó a usar herramientas, que le fabricó su primera caja de juguetes, que siempre tenía dulces en los bolsillos y que nunca alzaba la voz. Era un hombre que iba a misa todos los domingos, que saludaba a todos los vecinos por su nombre, que donaba muebles reparados a familias necesitadas sin cobrarles un peso. ¿Cómo se reconciliaba esa imagen con alguien que había guardado durante décadas los objetos personales de mujeres muertas, que había escrito sus historias con una precisión dolorosa, que había grabado sus nombres en metal como si fueran monumentos? Diego volvió a la caja y comenzó a leer sistemáticamente cada entrada del cuaderno, página tras página, nombre tras nombre, historia tras historia. Todas eran similares en su estructura básica, pero devastadoramente únicas en sus detalles. Mujeres de entre 17 y 35 años, la mayoría jóvenes, todas llegando al hospital en condiciones críticas después de abortos clandestinos que habían salido terriblemente mal. Socorro Torres, 26 años, 12 de agosto de 1959, madre de 3 niños, embarazada del hombre que la golpeaba regularmente y que había amenazado con matarla si tenía otro hijo. Llegó con hemorragia interna masiva. Me contó entre sollozos que solo quería proteger a los hijos que ya tenía, que no podía traer otro niño a ese infierno. Murió sin que ninguno de sus familiares llegara a tiempo. Me dio su broche de mariposa
y me dijo que se lo había comprado con el primer sueldo que ganó trabajando en una fábrica textil, que era su único lujo. Lo conservo como evidencia de que ella existió, de que tuvo sueños y momentos de felicidad antes de que la vida la destruyera. Diego sintió lágrimas en los ojos mientras leía. No eran solo las historias individuales, aunque cada una era desgarradora por sí misma, sino el patrón que revelaban, la repetición sistemática de tragedia, la evidencia de un problema social masivo del cual su generación apenas tenía conciencia. Dolores Ramírez, 21 años, 30 de octubre de 1960, estudiante de enfermería que quedó embarazada de un compañero de clase que la abandonó cuando se enteró. Intentó resolver la situación ella misma usando métodos que leyó en un libro y se provocó una septicemia que no pudimos controlar. Me dijo que había trabajado tan duro para llegar a la escuela de enfermería, que era la primera de su familia en estudiar una carrera, que no podía tirar todo eso por la borda. Murió pidiéndome que le dijera a su madre que lo sentía. Me dio su medalla de la Virgen de Guadalupe y me hizo prometer que rezaría por ella. He rezado por ella y por todas las demás cada noche durante más de 60 años. Diego necesitaba más información, necesitaba contexto para entender no solo qué había pasado, sino quién había sido realmente su abuelo en esa época de su vida. Sacó su teléfono y llamó a su madre, Cristina Vargas, que vivía en la colonia Chapalita a solo 20 minutos de distancia. Ella contestó al segundo timbrazo, con el tono ligeramente preocupado que siempre usaba cuando Diego llamaba inesperadamente. «Mi hijo, ¿todo bien en el taller? No encontraste muchas herramientas valiosas, ¿verdad? Tu tía Gloria dice que deberíamos vender todo junto con la casa». Diego interrumpió el flujo familiar de preguntas y preocupaciones prácticas con una pregunta directa. «Mamá, ¿el abuelo trabajó alguna vez en un hospital? ¿En el hospital civil?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. El tipo de silencio que confirma que acabas de tocar un tema del cual la gente prefiere no hablar. ¿Por qué preguntas eso, Diego? ¿Encontraste algo? Su madre ya no sonaba casual, sino cautelosa, incluso defensiva. «Encontré una caja con cosas que parecen ser de cuando trabajaba ahí. No sabía que había hecho eso antes de ser carpintero». Otro silencio, más largo esta vez, y luego un suspiro profundo. «Sí, trabajó ahí. Fue hace mucho tiempo, antes de que yo naciera. Nunca hablaba de eso. Tu abuela Mercedes me contó un poco cuando yo era adolescente, pero me hizo prometer que nunca le preguntaría a él directamente sobre ese tiempo. Fue algo muy difícil para él, algo que lo marcó mucho. Por eso dejó ese trabajo y se dedicó a la carpintería. Decía que necesitaba trabajar con algo que creara cosas en lugar de ver cosas morir». Diego sintió que estaba comenzando a comprender la magnitud de lo que había descubierto. «Mamá, necesito saber más. ¿Qué hacía exactamente en el hospital? ¿Por qué fue tan traumático que tuvo que cambiar completamente de profesión?» Su madre suspiró nuevamente, con ese sonido de alguien que está a punto de revelar algo que ha guardado durante mucho tiempo. «Tu abuelo trabajaba como camillero y asistente en el área de urgencias del Hospital Civil desde que tenía 19 años, en 1957. En esa época, ese hospital era donde llegaban todas las emergencias más graves de la ciudad, especialmente la gente pobre que no tenía acceso a hospitales privados. Y había un problema enorme, mijo, del que nadie hablaba, pero que todos sabían que existía. Mujeres que morían por abortos mal hechos, docenas y docenas cada año, quizás cientos en toda la ciudad. Tu abuelo las veía llegar, las ayudaba a moverlas a las salas, sostenía sus manos mientras esperaban atención médica que muchas veces llegaba demasiado tarde. Tu abuela me dijo que él llegaba a casa destrozado, que lloraba en la noche, que no podía comer, porque todo le recordaba a las mujeres que había visto morir ese día. Lo hizo durante 25 años, Diego. 25 años viendo esa tragedia repetirse una y otra vez, sin poder hacer nada más que estar ahí, ser testigo. «¿Por qué nunca nos contó?», preguntó Diego, aunque parte de él ya sabía la respuesta. «Porque era su manera de protegernos, supongo, y porque probablemente le dolía demasiado hablar de eso. Tu abuela decía que cuando finalmente dejó el hospital en 1983, fue como si algo en él se hubiera roto definitivamente, pero también como si hubiera tomado la decisión de dedicar el resto de su vida a cosas más suaves, más gentiles. Por eso se volvió tan meticuloso con su carpintería, por
por eso regalaba tanto su trabajo, por eso iba tanto a la iglesia. Estaba tratando de equilibrar algo, de compensar algo que sentía que no había podido hacer cuando trabajaba en ese lugar. Diego miró la caja de herramientas abierta frente a él, los pequeños objetos de vidas interrumpidas, el cuaderno lleno de historias que su abuelo había considerado tan importantes que las había preservado durante más de 40 años. Mamá, hay algo más aquí. El abuelo guardó objetos de esas mujeres, escribió sus historias, grabó sus nombres. Hay docenas de ellas. ¿Sabías algo de esto? Esta vez el silencio fue diferente, cargado de sorpresa genuina. No, no sabía nada de eso. Tu abuela nunca mencionó que él hubiera guardado algo. Dios mío, Diego, ¿qué encontraste exactamente? Diego pasó los siguientes 20 minutos describiendo la caja, los objetos, el cuaderno, los nombres grabados. Escuchó cómo la respiración de su madre se volvía más irregular, cómo comenzaba a llorar suavemente mientras él leía algunas de las historias en voz alta. Cuando terminó, su madre tardó un momento en responder, y cuando lo hizo, su voz sonaba rota pero también decidida. Necesitas hablar con la doctora Elena Ochoa. Ella trabajó con tu abuelo en el hospital civil durante muchos años. Fue una de las pocas médicas mujeres en ese entonces. Se retiró hace como 10 años, pero todavía vive aquí en Guadalajara. Tu abuelo la mencionaba a veces, siempre con mucho respeto. Decía que ella era una de las buenas, una de las que realmente se preocupaba. Tengo su número porque vino al funeral de tu abuelo. Estaba muy afectada, lloró mucho. Dijo algo extraño ese día, algo como Roberto era el guardián de las olvidadas. En ese momento no entendí qué quería decir, pero ahora creo que sí. Diego anotó el número, agradeció a su madre y prometió mantenerla informada. Después de colgar, se quedó mirando el cuaderno abierto sobre sus piernas, las palabras de su abuelo escritas con esa caligrafía perfecta que contrastaba tan dolorosamente con las historias de caos y muerte que describían. Marcó el número de la doctora Ochoa sin pensarlo demasiado, movido por un impulso de urgencia que no terminaba de comprender. Una voz de mujer mayor contestó después de varios timbrazos, con un bueno que sonaba cauteloso, el tono de alguien acostumbrado a recibir llamadas que podrían traer malas noticias. Doctora Elena Ochoa, soy Diego Vargas, nieto de Roberto Vargas. Disculpe que la moleste sin aviso previo, pero acabo de encontrar algo en el taller de mi abuelo que creo que necesito entender, y mi mamá me dijo que usted tal vez podría ayudarme. Hubo una pausa larga, y luego la voz de la doctora sonó diferente, más suave pero también más alerta. Diego, claro que te recuerdo del funeral. Tu abuelo hablaba mucho de ti. Decía que eras el único de sus nietos que había heredado su paciencia para los trabajos manuales. ¿Qué encontraste? Diego respiró profundo y comenzó a explicar, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Cuando mencionó la caja de herramientas con los nombres grabados, escuchó una exclamación ahogada del otro lado de la línea. ¡Dios santo! El santuario de Roberto. Siempre supe que existía, pero nunca imaginé que lo habría guardado después de todos estos años. ¿Usted sabía de esto?, preguntó Diego, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. La doctora Ochoa hizo un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. Sabía que tu abuelo tenía alguna manera de recordarlas, de mantener sus historias vivas. Lo veía escribir en un cuaderno pequeño durante los descansos. Lo veía recoger los objetos personales que las mujeres traían consigo. Al principio pensé que era mórbido, una obsesión poco saludable, pero con el tiempo entendí que era su manera de lidiar con el trauma, de dar dignidad a muertes que la sociedad prefería fingir que no existían. ¿Puedes venir a mi casa? Hay cosas que necesito contarte en persona, cosas que te ayudarán a entender quién fue realmente tu abuelo y por qué hizo lo que hizo. Y creo que hay otras personas que también deberían escuchar esto, gente que tiene derecho a saber. Diego aceptó inmediatamente, anotó la dirección en la colonia americana, irónicamente a solo 10 cuadras de la casa de su abuelo, y prometió estar ahí en menos de una hora. Antes de colgar, la doctora Ochoa dijo algo que se quedaría con Diego durante mucho tiempo. Tu abuelo fue un héroe silencioso, mijo. No del tipo que aparece en las noticias, sino del tipo que sostiene las manos de las moribundas y se asegura de que no mueran solas y olvidadas. Eso requiere un tipo especial de valentía. Diego pasó la siguiente media hora revisando más entradas del cuaderno, cada una un golpe al corazón,
sección, cada una revelando no solo la tragedia individual de una mujer, sino también detalles sobre su abuelo que nunca habría imaginado. Luz María González, 28 años, 15 de abril de 1965, trabajadora social que quedó embarazada después de una violación por parte de un cliente que se suponía que debía supervisar. Intentó resolver la situación en una clínica clandestina en Tonalá que le prometió seguridad, pero que usó técnicas brutales que le causaron un shock séptico irreversible. Me dijo que había dedicado su vida a ayudar a mujeres en situaciones difíciles y que la ironía de morir así no se le escapaba. Me dio su pequeño espejo, el mismo que usaba cada mañana para asegurarse de verse profesional antes de ir a trabajar. Dijo que quería que alguien recordara que ella había sido más que esta muerte, que había ayudado a docenas de mujeres a escapar de situaciones de violencia doméstica, que había hecho una diferencia. La acompañé hasta el final, rezando el rosario con ella, aunque yo casi no sabía las palabras correctas. Me hizo prometer que algún día, si las cosas cambiaban, alguien contaría estas historias para que otras mujeres no tuvieran que vivir con tanto miedo. Diego guardó la caja de herramientas con cuidado en el asiento trasero de su coche junto con el cuaderno y condujo por las calles familiares de Guadalajara con una sensación de estar viendo la ciudad con nuevos ojos. Cada esquina, cada hospital, cada vecindario antiguo ahora llevaba el peso de historias no contadas, de tragedias que habían sucedido en la invisibilidad, en el silencio forzado de mujeres que no tenían opciones ni voz. La casa de la doctora Ochoa era una construcción antigua pero bien mantenida, con un jardín frontal lleno de plantas y una puerta de madera tallada que parecía original de la década de 1950. Ella abrió antes de que Diego tuviera oportunidad de tocar el timbre, como si hubiera estado esperando junto a la ventana. Era una mujer pequeña de unos 75 años, con el cabello completamente blanco, recogido en un chongo elegante y ojos oscuros que todavía brillaban con la intensidad de alguien acostumbrado a ver más allá de las apariencias. Pasa, Diego. Preparé café porque creo que vamos a necesitarlo. La sala estaba llena de fotografías familiares y diplomas médicos enmarcados, evidencia de una vida larga dedicada a la medicina y al servicio público. Diego colocó la caja de herramientas sobre la mesa de centro y vio cómo el rostro de la doctora Ochoa se transformaba, envejeciendo 10 años en un segundo, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Ahí está, el testimonio de Roberto, después de todos estos años. Extendió una mano temblorosa y tocó la tapa con los nombres grabados, sus dedos trazando cada letra como si estuviera leyendo braille. Conocía a algunas de estas mujeres, no a todas, porque yo era solo residente en los primeros años y luego estaba en rotación entre diferentes áreas, pero sí a muchas. Tu abuelo las conoció a todas. Él era el constante, el que siempre estaba ahí, el que las recibía cuando llegaban en camillas o tambaleándose por sus propios pies, sangrando, muriendo, aterradas. Se sentó pesadamente en el sillón y tomó un sorbo largo de café antes de continuar. El hospital civil en esos años era un lugar de pesadilla para estas mujeres, Diego. No porque el personal fuera cruel, sino porque llegaban en condiciones tan terribles que no había mucho que pudiéramos hacer. La mayoría había ido a parteras o curanderas que prometían soluciones discretas, pero que terminaban causando daños catastróficos. Infecciones masivas, hemorragias internas, perforaciones de órganos, envenenamiento por sustancias químicas peligrosas. Y sabíamos, todos sabíamos, que por cada mujer que llegaba a nuestras manos, había probablemente 10 más que morían en sus casas o en las mismas clínicas clandestinas sin que nadie supiera siquiera sus nombres. ¿Por qué mi abuelo decidió guardar registro de ellas?, preguntó Diego, aunque sentía que ya conocía parte de la respuesta. La doctora Ochoa sonrió tristemente, porque Roberto tenía algo que muchos de nosotros los médicos habíamos perdido después de años de ver tanta muerte: la capacidad de ver a cada mujer como un individuo, como una persona completa con historia y sueños, no solo como otro caso clínico. Yo podía escribir hemorragia masiva postaborto séptico en un expediente médico y continuar con el siguiente paciente. Pero Roberto no podía hacer eso. Él se quedaba con ellas, les sostenía las manos, escuchaba sus historias en esos últimos minutos u horas, recibía sus objetos
objetos personales como si fueran reliquias sagradas. Al principio pensé que era un comportamiento poco profesional, que se estaba involucrando demasiado emocionalmente. Pero luego comencé a entender que lo que Roberto estaba haciendo era más importante que cualquier protocolo médico. Estaba dándoles dignidad en la muerte. Estaba asegurándose de que alguien supiera quiénes habían sido, que su existencia había importado. La doctora abrió el cuaderno y leyó algunas de las entradas en voz alta, su voz quebrándose en ciertos momentos. Tu abuelo me mostró este cuaderno una vez, tal vez en 1975 o 1976, cuando ya llevábamos casi 2 décadas trabajando juntos. Me dijo que estaba creando un monumento invisible, un memorial para mujeres que la sociedad había decidido olvidar porque su muerte era incómoda, porque revelaba problemas que la gente prefería no discutir. Diego sacó su propio teléfono y comenzó a tomar fotografías de algunas páginas del cuaderno, sintiendo que estaba documentando algo históricamente importante. Doctora, ¿cuántas mujeres cree que murieron así en esos años? No solo las que están en este cuaderno, sino en total. La doctora Ochoa cerró los ojos por un momento, como si estuviera haciendo cálculos mentales dolorosos. En el Hospital Civil de Guadalajara, durante los 25 años que tu abuelo trabajó ahí, yo calcularía que llegaron al menos 2.000 mujeres con complicaciones de abortos clandestinos. De esas, probablemente entre 400 y 600 murieron a pesar de nuestros esfuerzos. Y eso es solo un hospital en una ciudad. Multiplica eso por todos los hospitales públicos en todo México durante esas décadas. Y estás hablando de decenas de miles de muertes evitables. Era una epidemia silenciosa, una emergencia de salud pública de la que nadie quería hablar porque implicaba discutir sexualidad, pobreza, educación inadecuada, acceso limitado a anticonceptivos y la criminalización de decisiones reproductivas. Era más fácil dejar que las mujeres murieran en silencio. Diego sintió una rabia creciendo en su pecho, una indignación que no sabía cómo canalizar. ¿Y nadie hizo nada? ¿No hubo intentos de cambiar las políticas, de crear clínicas seguras, de al menos hablar públicamente del problema? La doctora Ochoa asintió lentamente. Hubo intentos, sí. Algunos médicos valientes escribieron artículos en revistas médicas. Algunas organizaciones de mujeres comenzaron a presionar por reformas legales. Pero era una batalla cuesta arriba contra instituciones poderosas, contra la Iglesia Católica que tenía enorme influencia política, contra una sociedad que prefería castigar a las mujeres que ayudarlas. Y mientras tanto, hombres como tu abuelo hacían lo único que podían hacer: estar presentes, ser testigos, preservar las historias. Roberto me dijo una vez que si la sociedad no iba a construir monumentos para estas mujeres, él los construiría a su manera, grabando sus nombres donde no pudieran ser borrados, guardando sus historias donde no pudieran ser olvidadas. Diego pensó en su abuelo, en el hombre que hacía sillas de madera para los niños del vecindario, que reparaba mesas viejas gratuitamente, que siempre tenía una sonrisa amable. ¿Cómo pudo seguir siendo tan amable después de ver tanto horror? Mi mamá dice que dejó el hospital en 1983 porque no podía más, pero nunca perdió su gentileza, su bondad. La doctora Ochoa sonrió con tristeza. Creo que precisamente porque vio tanto horror es que decidió dedicar el resto de su vida a la bondad deliberada. La carpintería era su terapia, su manera de crear belleza donde había visto tanta destrucción. Cada mueble que hacía era un acto de fe en que el mundo podía ser mejor, más gentil. Y creo que también sentía que les debía algo a esas mujeres, que la mejor manera de honrar sus memorias era vivir una vida llena de actos pequeños de bondad y servicio. Diego abrió la caja de herramientas completamente y comenzó a sacar los objetos uno por uno, colocándolos sobre la mesa con cuidado reverencial. El peine de Carey de Catalina Moreno, el rosario azul de Esperanza Sánchez, el broche de mariposa de Socorro Torres, la medalla de Dolores Ramírez, el espejo de Luz María González. Cada objeto era un mundo completo de esperanzas truncadas, de vidas que merecían haber sido vividas plenamente. La doctora Ochoa tomó el rosario azul entre sus manos y lo sostuvo contra su corazón. Esperanza, la recuerdo, era tan joven, con ojos enormes, llenos de miedo. Llegó en la madrugada, ya casi no había nada que hacer. Tu abuelo se quedó con ella toda la noche, rezando
rezando aunque no conocía bien las oraciones. Le prometió que intentaría encontrar a su familia para darles sus últimos mensajes, pero nunca pudo hacerlo. No sabemos si realmente se llamaba Esperanza Sánchez o si eso era un nombre falso que dio por vergüenza o miedo. Muchas de estas mujeres llegaban usando nombres falsos porque tenían terror de que sus familias se enteraran, de que las comunidades las juzgaran incluso en la muerte. Diego sintió un nudo en la garganta. ¿Quiere decir que algunas de estas familias nunca supieron qué pasó con sus hijas, hermanas, madres? La doctora asintió gravemente. Exactamente. Es posible que hay familias que durante décadas se preguntaron qué pasó con su ser querido, que nunca tuvieron un cuerpo que enterrar, un lugar donde llevar flores. Es una de las tragedias adicionales de esta situación, la invisibilidad forzada incluso en la muerte. Diego pensó en las docenas de nombres grabados en la tapa de la caja de herramientas. Doctora, ¿cree que sería posible rastrear a algunas de estas familias, darles esta información, estos objetos, estas historias? La doctora Ochoa lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Es posible, aunque sería difícil después de tanto tiempo. Pero antes de que hagas eso, necesitas considerar las implicaciones. Algunas familias tal vez agradecerían el cierre, la oportunidad de finalmente saber qué pasó. Otras podrían reaccionar con vergüenza o rechazo. Podrían no querer que estas historias salgan a la luz. Y también está la cuestión de la privacidad de estas mujeres. Tu abuelo guardó estas historias en secreto durante 40 años. ¿Tenemos derecho de hacerlas públicas ahora? Diego no tenía respuestas fáciles, pero sentía que había una razón por la cual había encontrado esta caja precisamente ahora, tantos años después. Mi abuelo escribió en la primera página del cuaderno, para que no sean olvidadas, para que alguien sepa que existieron y que merecían algo mejor. Creo que él quería que eventualmente alguien encontrara esto, que alguien contara estas historias. Si hubiera querido destruir toda esta información, lo habría hecho, pero la protegió, la escondió donde eventualmente sería encontrada. La doctora Ochoa consideró esto por un largo momento. Tienes razón, Roberto era muy deliberado en todo lo que hacía. Si guardó esto durante tanto tiempo, si grabó esos nombres en metal permanente, es porque quería que sobrevivieran. Tal vez esperaba un tiempo en el futuro cuando estas historias pudieran ser contadas sin tanto estigma, cuando pudieran servir no para avergonzar, sino para educar, para recordar por qué ciertas batallas legales y sociales son importantes. Diego sintió que estaba comenzando a comprender el peso de lo que había heredado. No era solo una caja de objetos viejos, sino una responsabilidad, un testimonio histórico que debía ser manejado con cuidado y respeto. ¿Puede ayudarme a entender mejor el contexto de esa época? ¿Qué estaba pasando en México en esos años que hacía que tantas mujeres terminaran en estas situaciones? La doctora se levantó y fue hacia una estantería llena de libros, de donde sacó varios volúmenes antiguos sobre historia médica y social de México. Siéntate, porque esto va a tomar tiempo. Necesitas entender no solo qué pasó, sino por qué pasó. Durante las siguientes 2 horas, la doctora Ochoa le dio a Diego una educación intensiva sobre las realidades de la salud reproductiva en México durante las décadas de 1950 a 1980. Le explicó cómo la disponibilidad de anticonceptivos era extremadamente limitada, especialmente para mujeres pobres o solteras. Le describió la presión social masiva sobre las mujeres para mantener embarazos sin importar las circunstancias, sin considerar su salud física o mental, su situación económica o su seguridad. Le contó sobre clínicas clandestinas que operaban abiertamente en ciertos vecindarios, conocidas por todos, pero toleradas porque servían una función que la sociedad no quería reconocer oficialmente. Le mostró estadísticas médicas de la época que revelaban que las complicaciones de abortos inseguros eran una de las principales causas de muerte materna en el país. Lo más frustrante para nosotros como profesionales médicos, dijo la doctora Ochoa, era saber que todas estas muertes eran completamente evitables. No solo evitables en el sentido de prevención de embarazos, sino evitables en el sentido de que si estas mujeres hubieran tenido acceso a procedimientos seguros en ambientes médicos adecuados, prácticamente ninguna habría muerto. El aborto médico moderno, cuando se
hace correctamente, es uno de los procedimientos más seguros que existen. Pero cuando se hace en cocinas sucias, con instrumentos sin esterilizar por personas sin entrenamiento, se convierte en una sentencia de muerte. Diego tomó notas en su teléfono mientras la doctora hablaba, documentando no solo los hechos, sino también las emociones, las observaciones personales, los momentos de rabia y dolor en la voz de esta mujer que había dedicado su vida a la medicina y que claramente todavía cargaba el trauma de lo que había presenciado. Tu abuelo y yo solíamos tener conversaciones largas durante los descansos nocturnos, recordó la doctora. Él me preguntaba cómo yo lograba mantener la distancia profesional, cómo podía ver morir a una paciente y luego simplemente pasar a la siguiente. Le dije que era una cuestión de supervivencia emocional, que si me permitía sentir completamente el dolor de cada muerte, no podría seguir haciendo mi trabajo. Pero Roberto me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo: doctora, alguien tiene que sentir ese dolor completamente. Alguien tiene que cargar con el peso de cada una de estas muertes, porque si nadie lo hace, entonces realmente murieron en vano. Y eso es lo que él hizo. Cargó con ese peso por todos nosotros. Diego sintió lágrimas en sus propios ojos. Suena como un sufrimiento imposible de sostener durante 25 años. La doctora Ochoa asintió. Lo fue, y eventualmente lo quebró. Ese último año, 1983, algo cambió en Roberto. Se volvió más callado, más distante. Faltaba al trabajo con más frecuencia. Cuando le preguntaba qué pasaba, solo decía que necesitaba pasar más tiempo con su familia, que había descuidado demasiado a su esposa e hijos. Pero yo creo que simplemente había alcanzado su límite de cuánto trauma podía absorber. ¿Qué pasó específicamente en 1983 que lo hizo dejar el trabajo?, preguntó Diego. La doctora Ochoa caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín. Hubo un caso en julio de ese año. Una mujer joven llamada Patricia Ruiz. Es el último nombre en la caja de tu abuelo, ¿verdad? Diego revisó rápidamente la tapa de la caja de herramientas y confirmó: Patricia Ruiz, 22 de julio de 1983. La doctora continuó, su voz apenas un susurro. Patricia era diferente de las otras mujeres que habíamos visto. Tenía solo 17 años, era estudiante de preparatoria de una familia de clase media. Llegó al hospital llevada por su propia madre, que la había encontrado sangrando en el baño de su casa. La madre estaba histérica, gritando, acusando a Patricia de haber pecado, diciendo que esto era un castigo de Dios. La niña estaba muriendo y su propia madre la estaba condenando en lugar de consolarla. Diego sintió una náusea física. ¿Qué hizo mi abuelo? La doctora Ochoa se volvió hacia él con los ojos llenos de lágrimas. Tu abuelo le pidió a la madre que saliera de la habitación. Literalmente la sacó. Luego se quedó con Patricia, sosteniéndole la mano mientras nosotros intentábamos desesperadamente estabilizarla. Ella seguía pidiendo perdón, no a Dios, sino a su madre, diciendo que no había querido decepcionar a nadie, que solo había tenido miedo. Murió en los brazos de Roberto mientras él le decía una y otra vez que no había hecho nada malo, que era valiente, que la vida había sido injusta con ella. Después, cuando ya no podíamos hacer nada más, tu abuelo se quedó ahí sentado con el cuerpo de Patricia durante casi una hora. No hablaba, no lloraba, solo se quedaba sentado. Cuando finalmente se levantó, me miró y me dijo: no puedo hacer esto más, Elena. He llenado mi cuota de ver morir a niñas por culpa de adultos que no las protegieron. Esa fue la última vez que lo vi en el hospital. Renunció al día siguiente. Diego cerró los ojos, tratando de imaginar a su abuelo en ese momento, tratando de comprender el peso que había acumulado durante 25 años de ser testigo de tragedias evitables. ¿Habló después con él sobre Patricia o sobre cualquier de las otras mujeres? La doctora Ochoa negó con la cabeza. No directamente sobre ellas, pero nos encontrábamos ocasionalmente en eventos sociales o en misa, porque ambos íbamos a la misma parroquia. Siempre me preguntaba cómo estaban las cosas en el hospital, si las condiciones habían mejorado, si seguíamos viendo los mismos casos. Le contaba la verdad, que sí había algunas mejoras, más disponibilidad de anticonceptivos, más educación sexual, pero que las muertes por abortos inseguros seguían siendo una realidad. Cada vez que le daba esas actualizaciones, veía cómo algo se quebraba un poco más en sus ojos. Creo que había esperado que al dejar el hospital
hospital, de alguna manera el problema desaparecería, pero la verdad es que continuó durante décadas más. Diego abrió el cuaderno de su abuelo en la última página, donde estaba escrita la historia de Patricia Ruiz. La letra era diferente de las otras entradas, más temblorosa, más irregular, como si hubiera sido escrita bajo un estrés emocional extremo. Patricia Ruiz, 17 años, 22 de julio de 1983, estudiante de preparatoria con sueños de estudiar medicina. Quedó embarazada después de su primera y única relación sexual con un novio que la abandonó cuando se enteró. Tuvo demasiado miedo para contarle a sus padres hasta que ya era demasiado tarde. Fue a una clínica en Tlajomulco que le prometió discreción, pero que usó técnicas brutales, que le perforaron el útero y le causaron una hemorragia masiva. Su madre la trajo al hospital maldiciéndola en lugar de consolarla. Patricia murió pidiéndole perdón a una madre que no se lo merecía. Me dio su pequeño crucifijo de plata que llevaba al cuello desde su primera comunión. Me pidió que le dijera a alguien, a cualquiera, que ella no era mala, que solo había tenido miedo. Le prometí que su historia sería contada, que alguien sabría que existió y que merecía algo mucho mejor de lo que la vida y la sociedad le dieron. Esta es la última historia que escribiré en este cuaderno, porque ya no puedo seguir siendo testigo de estas muertes sin sentir que soy cómplice de un sistema que las permite. Me retiro del hospital civil no porque no me importe, sino porque me importa demasiado. Dedicaré el resto de mi vida a crear belleza y bondad en un mundo que ha sido demasiado cruel con demasiadas mujeres. Diego leyó el párrafo en voz alta, su voz quebrándose en varios momentos. Cuando terminó, tanto él como la doctora Ochoa estaban llorando abiertamente. «Ese es tu abuelo», dijo la doctora finalmente. «Ese hombre que escribió esas palabras con tanto dolor y tanta determinación de hacer algo diferente con el resto de su vida. Y lo hizo Diego. Pasó los siguientes 42 años siendo exactamente lo que prometió ser, una fuente constante de belleza y bondad, pero nunca olvidó a estas mujeres. Grabó sus nombres en metal para que duraran más que él. Escribió sus historias con suficiente detalle para que quien las encontrara pudiera entender no solo cómo murieron, sino quiénes habían sido en vida, qué habían soñado, qué habían amado». Diego limpió sus lágrimas y miró los objetos esparcidos sobre la mesa. «Doctora Ochoa, necesito su ayuda para decidir qué hacer con todo esto. Es demasiado importante, demasiado significativo para que solo lo guarde en algún cajón o lo done a un museo donde se convertirá en una nota al pie de la historia. Estas mujeres merecen algo más que eso». La doctora pensó por un momento. «Creo que necesitas hablar con más gente que trabajó con tu abuelo en esos años, gente que conoció a algunas de estas mujeres, que puede dar más contexto a estas historias. También deberías considerar contactar a organizaciones que trabajan en temas de derechos reproductivos y salud de mujeres. Ellos podrían ayudarte a pensar en cómo presentar esta información de manera que eduque e inspire sin explotar las tragedias individuales. Y Diego, también necesitas prepararte para posibles reacciones negativas. Hay gente que no querrá que estas historias sean contadas, que las verá como propaganda política o como ataques a valores tradicionales. Diego sabía que ella tenía razón. Pero tiene que ser contado, ¿verdad? Mi abuelo no guardó todo esto durante 40 años solo para que muriera con él. Estas mujeres merecen ser recordadas. La doctora Ochoa sonrió tristemente. Por supuesto que merecen ser recordadas, pero el cómo importa tanto como el qué. Tu abuelo entendió eso. Fíjate cómo escribió cada historia, con dignidad, con respeto, enfocándose en la humanidad completa de cada mujer, no solo en su muerte. Eso es lo que necesitas preservar si decides hacer algo público con esto. Pasaron otra hora discutiendo posibilidades y elaborando una lista de personas a quienes Diego debería contactar. La doctora Ochoa le dio nombres de otros enfermeros y médicos retirados que habían trabajado en el hospital civil durante esos años, activistas que habían luchado por reformas en salud reproductiva, académicos que estudiaban historia médica y social de México. Necesitas construir un equipo de gente que pueda ayudarte a manejar esto apropiadamente, insistió la doctora. Esto no es solo una historia familiar interesante, Diego. Es un documento histórico importante que arroja luz sobre un problema de salud pública masivo que afectó a generaciones de mujeres mexicanas. Merece ser tratado con la
seriedad y el cuidado que tu abuelo le dio. Cuando Diego finalmente se despidió de la doctora Ochoa varias horas después, el sol ya se estaba poniendo y tenía la mente llena de información, emociones y un sentido de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Condujo de regreso al taller de su abuelo, entrando ahora en un espacio que había sido completamente transformado por el conocimiento. Ya no era solo el lugar donde un viejo carpintero amable hacía muebles para los vecinos. Era el santuario donde un hombre atormentado había buscado refugio después de décadas de trauma, donde había tratado de equilibrar la destrucción que había presenciado con la creación de belleza. Diego se sentó en el banco de trabajo de su abuelo, el mismo lugar donde Roberto Vargas había pasado incontables horas puliendo madera, ajustando ensambles, creando piezas que llevarían su marca de excelencia. Abrió nuevamente el cuaderno y comenzó a leer cada historia desde el principio, esta vez tomando notas detalladas, buscando patrones, identificando posibles conexiones que pudieran ayudarlo a rastrear información adicional. Algunas entradas incluían nombres de hospitales donde las mujeres habían sido tratadas inicialmente antes de ser transferidas al hospital civil. Otras mencionaban colonias específicas de donde provenían las mujeres. Varias hacían referencia a las clínicas clandestinas donde habían ocurrido los procedimientos fallidos. Diego sacó su laptop y comenzó una búsqueda sistemática en Internet, tratando de encontrar registros históricos del Hospital Civil de Guadalajara de esas décadas. Encontró algunos artículos académicos que mencionaban las altas tasas de mortalidad materna en hospitales públicos durante los años 1950-1980, con complicaciones de abortos inseguros listadas como una de las causas principales. Encontró reportajes periodísticos de esos años que discutían el problema de manera tangencial, sin nunca llamarlo por su nombre completo, usando eufemismos como complicaciones ginecológicas o emergencias obstétricas. Encontró documentos de organizaciones de salud pública que habían intentado cuantificar el problema, pero que habían enfrentado barreras sistemáticas para obtener datos precisos porque muchas muertes ni siquiera eran reportadas correctamente. La censura y el estigma social habían creado un vacío de información donde una epidemia completa había ocurrido prácticamente invisible para la mayoría de la sociedad. Esto es precisamente lo que hacía el testimonio de su abuelo tan valioso, pensó Diego. No eran solo estadísticas frías, sino historias individuales con nombres y rostros, con sueños y miedos, con familias y contextos. Cada entrada en el cuaderno rescataba a una mujer de la invisibilidad forzada, le devolvía su humanidad completa. Diego decidió que su próximo paso sería intentar rastrear a algunas de las personas mencionadas en las historias de su abuelo. No las mujeres mismas, que obviamente habían muerto, sino familiares, amigos, conocidos, que pudieran validar las historias o proporcionar información adicional. Comenzó con la primera entrada, Catalina Moreno, que había muerto en marzo de 1958. Su abuelo había mencionado que Catalina tenía 2 hijos en casa con su madre, lo cual significaba que esos niños, si habían sobrevivido, ahora tendrían alrededor de 70 años. Era un rastro tenue después de tantos años, pero Diego sentía que tenía que intentarlo. Usó plataformas de genealogía en línea, registros públicos, redes sociales, cualquier herramienta que pudiera ayudarlo. Comenzó buscando el nombre Catalina Moreno en combinación con Guadalajara y 1958, pero los resultados fueron abrumadoramente numerosos y prácticamente imposibles de filtrar. Necesitaba más información específica. Regresó al cuaderno y releyó la entrada con más cuidado. Su abuelo había mencionado que Catalina llegó de la colonia Reforma. Eso era un detalle útil. También había mencionado que tenía 2 hijos con su madre, lo cual sugería que la madre de Catalina todavía vivía en 1958 y probablemente se había hecho cargo de los niños después de la muerte de su hija. Diego pasó las siguientes horas construyendo perfiles de investigación para cada una de las mujeres mencionadas en el cuaderno, organizando la información que tenía e identificando las lagunas que necesitaba llenar. Era un trabajo meticuloso y emocionalmente agotador, porque cada nombre representaba una tragedia completa que necesitaba ser desenredada con respeto y cuidado. Para cuando levantó la vista nuevamente del cuaderno, ya era
completamente de noche y su teléfono mostraba varias llamadas perdidas de su madre. Le devolvió la llamada inmediatamente. Diego, estaba preocupada. ¿Cómo te fue con la doctora Ochoa? Diego le contó todo. Las revelaciones sobre los 25 años de su abuelo en el hospital, la historia de Patricia Ruiz, que había sido la gota que derramó el vaso, la magnitud del problema de salud pública que había permanecido invisible durante décadas. Escuchó cómo su madre sollozaba suavemente del otro lado de la línea. Nunca supe, dijo finalmente. Sabía que había trabajado en el hospital, sabía que había sido difícil, pero nunca imaginé, Dios mío, Diego, mi papá vio morir a cientos de mujeres y nunca nos dijo nada. Cargó con eso solo durante toda su vida. No completamente solo, corrigió Diego. Tuvo a la doctora Ochoa y probablemente a otras personas del hospital que entendían. Y tuvo este cuaderno, esta manera de procesar su trauma escribiéndolo. Y creo que tuvo su fe, su trabajo de carpintería, su familia. Encontró maneras de sobrevivir al peso de lo que había vivido. Su madre respiró profundo. ¿Qué vas a hacer con todo esto ahora que lo sabes? Diego había estado pensando exactamente en eso durante horas. Voy a intentar rastrear a algunas de las familias de estas mujeres si todavía puedo encontrarlas. Voy a hablar con más personas que trabajaron con el abuelo. Voy a documentar todo esto apropiadamente. Y creo que eventualmente voy a encontrar una manera de hacer que estas historias sean conocidas públicamente, de alguna forma que honre la memoria de estas mujeres y el trabajo que el abuelo hizo para preservar sus historias. No sé exactamente cómo todavía, pero siento que es lo que él habría querido. Su madre estuvo en silencio por un momento. Tu abuelo era un hombre muy privado, Diego. No sé si le habría gustado tanta atención pública, pero tienes razón en que preservó estas historias por una razón. Tal vez sabía que algún día alguien las encontraría y tendría el valor de contarlas. Hablaron durante más tiempo sobre cómo manejar la situación con el resto de la familia. ¿Quién más debería saber? Cómo proceder con respeto, tanto para la memoria del abuelo como para las mujeres cuyas historias estaban siendo reveladas. Durante los siguientes días, Diego se sumergió completamente en el proyecto de investigación. Contactó a cada una de las personas que la doctora Ochoa había mencionado, programando entrevistas y conversaciones. Cada uno de ellos, al escuchar sobre la caja de herramientas y el cuaderno, reaccionó con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Sabíamos que Roberto guardaba algún tipo de registro, dijo una enfermera retirada llamada Marta Jiménez, que había trabajado en el Hospital Civil de 1965 a 1990. Lo veíamos escribiendo durante los descansos, especialmente después de las noches particularmente difíciles. Algunos pensaban que era raro, pero yo siempre lo respeté. Era su manera de procesar cosas que el resto de nosotros simplemente empujábamos hacia abajo e intentábamos olvidar. Marta tenía casi 80 años ahora, pero su memoria de esos días era sorprendentemente clara. Recordaba a varias de las mujeres mencionadas en el cuaderno de Roberto y podía proporcionar detalles adicionales que enriquecían las historias. Luz María González, la trabajadora social, yo la conocí. Llegó en la madrugada, completamente pálida, apenas consciente. Roberto se quedó con ella toda la noche. Ella seguía diciendo que no podía creer que su vida terminaría así, después de haber ayudado a tantas otras mujeres. Esa ironía la atormentaba incluso mientras moría. Diego también contactó a organizaciones de derechos de mujeres en Guadalajara, explicándoles lo que había encontrado. Una activista llamada Fernanda Romero, que había estado trabajando en temas de salud reproductiva durante décadas, inmediatamente reconoció el valor histórico del testimonio. Esto es exactamente el tipo de evidencia personal que necesitamos para contrastar las estadísticas frías y las políticas abstractas. Las historias individuales humanizan el problema, hacen imposible ignorar la realidad de lo que significaban estas leyes y restricciones en términos de vidas reales destruidas. Tu abuelo hizo un trabajo de documentación increíblemente importante, y el hecho de que lo preservara durante tanto tiempo demuestra que él entendía su valor histórico. Fernanda le ofreció ayudar a Diego a conectarse con académicos que estudiaban historia médica y social, con periodistas que habían cubierto temas similares, con organizaciones internacionales que documentaban derechos reproductivos en América Latina.
vida. Gradualmente, Diego comenzó a comprender la magnitud de lo que había heredado y la responsabilidad que venía con ello. Semanas después de encontrar la caja de herramientas, Diego finalmente tuvo un éxito en sus esfuerzos de rastrear familias. A través de una combinación de registros públicos, búsquedas genealógicas y conexiones comunitarias, logró identificar a una mujer llamada Rosa Moreno Gutiérrez, de 73 años, que vivía en la colonia Jardines de San Ignacio. Resultó que era una de las hijas de Catalina Moreno, la primera mujer en el cuaderno de su abuelo. Diego la contactó con una llamada telefoninténticamente ansiosa, sin saber cómo explicar la situación sin causar dolor innecesario. Señora Rosa, mi nombre es Diego Vargas. Mi abuelo Roberto Vargas trabajó en el Hospital Civil en los años 50 y 60. Recientemente encontré algunos objetos y documentos que creo que pertenecieron a su madre, Catalina Moreno. Hubo un silencio largo y luego una inhalación brusca. Mi madre murió cuando yo tenía 4 años, dijo Rosa finalmente, su voz temblando. Nunca supe mucho sobre cómo murió. Mi abuela, que nos crió a mi hermano y a mí, siempre decía que había sido una enfermedad súbita, pero cuando crecí empecé a sospechar que había algo más que no me estaban diciendo. ¿Qué encontró exactamente? Diego y Rosa acordaron reunirse en un café tranquilo cerca del centro de Guadalajara. Cuando llegó, Diego la reconoció inmediatamente por el parecido sorprendente con la descripción que su abuelo había hecho de Catalina. Los mismos ojos oscuros, el mismo cabello rizado, la misma estructura facial delicada. Llevaba consigo el peine de Carey en una caja pequeña, junto con copias de la entrada del cuaderno sobre Catalina. Se sentaron en una mesa apartada y Diego comenzó a explicar cuidadosamente, observando el rostro de Rosa pasar por múltiples etapas de emoción, confusión, comprensión, dolor, rabia, tristeza. Entonces, mi madre murió por un aborto ilegal, dijo finalmente Rosa, su voz plana pero firme. Mi abuela nunca me dijo la verdad. Solo me dijo que había muerto de una infección, lo cual supongo que técnicamente era verdad, pero nunca mencionó el contexto. Diego colocó el peine de Carey sobre la mesa entre ellos. Mi abuelo escribió que su madre le dio este peine y le pidió que se lo llevara a su abuela con un mensaje, que la perdonara por no poder volver con sus hijos. Mi abuelo nunca tuvo el valor de hacerlo. Creo que se sintió culpable por eso durante toda su vida. Rosa tomó el peine con manos temblorosas, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Este era su peine favorito. Apenas lo recuerdo, pero lo usaba para peinarnos a mi hermano y a mí. No puedo creer que lo haya guardado alguien durante todos estos años. Pasaron horas hablando, Rosa compartiendo los pocos recuerdos que tenía de su madre, Diego leyendo la entrada completa del cuaderno en voz alta. Rosa explicó que ella y su hermano habían sido criados por su abuela en circunstancias muy difíciles, con muy poco dinero y mucha vergüenza por las circunstancias de la muerte de su madre. La gente en el vecindario sabía lo que había pasado, dijo Rosa. No hablaban de ello abiertamente, pero había miradas, susurros, juicios. Mi abuela nos protegió lo mejor que pudo, pero la vergüenza social era real. Y lo peor es que mi madre no era una mala persona. Era una mujer joven, en una situación imposible, tratando de sobrevivir, de cuidar de los hijos que ya tenía. El hombre que la embarazó, el que desapareció cuando ella más lo necesitaba, él nunca enfrentó ninguna consecuencia. Solo ella pagó el precio. Diego asintió, reconociendo el patrón que había visto en historia tras historia en el cuaderno de su abuelo. Las mujeres cargaban todo el peso, todo el estigma, todas las consecuencias, mientras los hombres involucrados frecuentemente desaparecían sin rastro. Mi abuelo vio eso también, dijo Diego. En muchas de sus entradas menciona la injusticia de ese desequilibrio, como las mujeres morían solas, mientras los hombres que habían contribuido a su situación nunca aparecían, nunca se hacían responsables. Rosa limpió sus lágrimas y miró directamente a Diego. ¿Qué piensas hacer con toda esta información, con todas estas historias? Diego había estado luchando con esa pregunta exacta durante semanas. No estoy completamente seguro todavía, pero siento que estas historias merecen ser conocidas, que estas mujeres merecen ser recordadas no solo como estadísticas o casos médicos, sino como personas completas con vidas y sueños. Mi abuelo las preservó por una razón. Creo que quería que algún día, cuando fuera posible hablar de estos temas,
anónimas, sin tanto estigma, alguien contara sus historias. Rosa consideró esto cuidadosamente. Como hija de una de estas mujeres, te digo esto, cuenta su historia. Cuenta la historia de mi madre. Ella merece ser recordada no con vergüenza, sino con dignidad. Como alguien que enfrentó una situación imposible y que fue fallada por un sistema y una sociedad que no la protegieron. Si su historia puede ayudar a que la gente entienda por qué estas batallas legales y sociales son importantes, entonces su muerte no habrá sido completamente en vano. Diego sintió un peso levantarse de sus hombros. Había estado preocupado de que las familias de estas mujeres no quisieran que sus historias fueran contadas, que lo vieran como una violación de privacidad. Pero Rosa le había dado permiso, incluso bendición, para continuar. Durante los siguientes meses, Diego logró rastrear a otras 5 familias de mujeres mencionadas en el cuaderno de su abuelo. Cada conversación era diferente. Cada familia tenía su propia forma de haber procesado o no procesado la pérdida de su ser querido. Algunos agradecieron profundamente la oportunidad de finalmente saber los detalles completos de qué había pasado, de tener algo tangible de su familiar fallecida. Otros reaccionaron con dolor renovado, con rabia hacia un sistema que había fallado tan espectacularmente a su ser querido. Pero todos, cada uno de ellos, expresaron gratitud hacia Roberto Vargas por haber visto a sus familiares como personas dignas de ser recordadas, por haberles dado la dignidad en la muerte que la sociedad les había negado en vida. Una nieta de Esperanza Sánchez, la joven que había muerto en junio de 1958, lloró cuando Diego le devolvió el rosario azul que su abuela había dado al abuelo de Diego en sus últimos momentos. Mi madre, la hija de Esperanza, creció sin conocer a su mamá, explicó. Fue criada por tías que nunca hablaban de cómo había muerto Esperanza. Mi madre pasó toda su vida con un agujero en su corazón, sin entender qué había pasado. Murió hace 5 años sin saber nunca los detalles, pero yo puedo saberlos ahora. Puedo entender quién fue mi abuela, qué enfrentó, por qué no pudo estar ahí para criar a mi madre. Hay un cierre en eso, un cierre que llevamos esperando 3 generaciones. Mientras tanto, Diego continuó su investigación, documentando todo meticulosamente, fotografiando cada página del cuaderno, catalogando cada objeto en la caja de herramientas, grabando cada entrevista con personas que habían conocido a su abuelo o habían trabajado en el hospital civil durante esos años. Comenzó a escribir un manuscrito que entrelazaba las historias individuales de las mujeres con el contexto histórico más amplio, con la historia personal de su abuelo, con los testimonios de las familias que había logrado rastrear. No era solo un ejercicio académico o periodístico para Diego. Se había convertido en algo profundamente personal, una manera de honrar la memoria de su abuelo, mientras simultáneamente daba voz a mujeres que habían sido silenciadas por décadas. Compartió borradores con la doctora Ochoa, con Fernanda Romero, la activista, con las familias de las mujeres, recibiendo retroalimentación, haciendo ajustes, asegurándose de que cada historia fuera contada con el respeto y la dignidad que merecía. Lo que estás haciendo es importante, le dijo la doctora Ochoa durante una de sus muchas reuniones de seguimiento. Estás completando el trabajo que tu abuelo comenzó. Él preservó las historias, tú las estás liberando. Un año después de encontrar la caja de herramientas en el taller de su abuelo, Diego organizó un evento memorial en una galería cultural de Guadalajara. Invitó a todas las familias que había logrado rastrear, a los antiguos colegas de su abuelo del hospital civil, a activistas de derechos de mujeres, a académicos, a periodistas, a cualquiera que quisiera aprender sobre esta historia olvidada. Creó una exhibición fotográfica que mostraba copias ampliadas de las páginas del cuaderno de su abuelo, junto con fotografías de los objetos que habían sido preservados en la caja de herramientas. Cada mujer tenía su propia sección, su historia contada con respeto y detalle, su humanidad completa en exhibición. En el centro de la galería, sobre un pedestal, colocó la caja de herramientas misma con todos los nombres grabados, ahora pulidos, para que fueran claramente legibles, iluminada desde arriba como el monumento que su abuelo había intentado crear. La noche de la inauguración, la galería estaba llena hasta rebasar. Rosa Moreno Gutiérrez estaba ahí con sus propios hijos y nietos, mostrándoles el peine de carey de su madre
y explicándoles la historia completa que finalmente conocía. Los descendientes de otras mujeres del cuaderno estaban presentes, algunos conociéndose por primera vez, unidos por tragedias similares que habían marcado a sus familias durante generaciones. Diego dio un discurso breve pero emotivo, explicando cómo había encontrado la caja, qué había aprendido sobre su abuelo, por qué consideraba importante que estas historias fueran conocidas. Mi abuelo Roberto Vargas no era un hombre famoso, dijo, su voz resonando en la galería silenciosa. No aparecerá en libros de historia, no tiene monumentos con su nombre, pero durante 25 años fue testigo fiel de tragedias que la sociedad prefería ignorar. Vio morir a cientos de mujeres en circunstancias que eran completamente evitables, y en lugar de simplemente olvidar y seguir adelante, decidió que sus vidas importaban lo suficiente como para ser recordadas. Grabó sus nombres en metal, escribió sus historias con cuidado, guardó sus objetos como reliquias sagradas, y al hacer eso nos dio un regalo, la oportunidad, décadas después, de finalmente honrar a estas mujeres apropiadamente, de reconocer su humanidad, de aprender de sus historias. La doctora Elena Ochoa también habló, compartiendo sus propios recuerdos de trabajar con Roberto, de ver su dedicación a estas mujeres, de presenciar cómo el trauma de ese trabajo eventualmente lo llevó a buscar algo diferente. Roberto era un hombre quebrado por lo que vio, dijo, pero eligió usar esa ruptura para crear algo hermoso. Su carpintería, su bondad, su devoción a su familia, todo eso era su manera de equilibrar la destrucción que había presenciado. Y esta caja, este cuaderno, estos son sus regalos finales para nosotros, evidencia de que estas mujeres existieron, de que sus vidas importaron, de que merecían algo mejor. Después de los discursos, la gente circuló por la exhibición en silencio reverencial, leyendo cada historia, observando cada objeto, a menudo con lágrimas en los ojos. Muchos eran demasiado jóvenes para recordar esa época, para entender cómo habían sido las cosas antes de ciertas reformas legales y mejoras en acceso a salud reproductiva. Para ellos, estas historias eran educación directa sobre un pasado que no podía ser olvidado si querían evitar que se repitiera. Otros eran mayores, de la generación de las mujeres en el cuaderno, y reconocían las historias como ecos de experiencias que ellos mismos o sus conocidos habían vivido. Mi hermana casi muere así, le confesó una mujer mayor a Diego, apretando su mano con fuerza. En 1975, en circunstancias casi idénticas a las que describes aquí, sobrevivió solo porque tuvimos dinero suficiente para llevarla a un hospital privado donde los médicos la trataron sin hacer preguntas, sin juzgar. Pero si hubiéramos sido pobres, si no hubiéramos tenido esas conexiones, ella estaría entre los nombres en esa caja. Diego abrazó a la mujer mientras ella lloraba, comprendiendo nuevamente la magnitud de la suerte y el privilegio que determinaban quién vivía y quién moría en esas circunstancias. En las semanas siguientes a la exhibición, Diego fue contactado por múltiples periodistas académicos y documentalistas interesados en la historia. Dio entrevistas cuidadosamente, siempre enfocándose en las mujeres y sus historias, no en sí mismo o incluso en su abuelo. Publicó un artículo extenso en una revista académica sobre historia médica de México, detallando los hallazgos y su significado histórico. Fue invitado a dar charlas en universidades, en conferencias sobre derechos de mujeres, en eventos comunitarios. Cada vez que contaba la historia, veía el impacto en las audiencias, veía cómo las historias individuales hacían que un problema abstracto se volviera devastadoramente real y personal. También enfrentó críticas y resistencia de algunos sectores. Recibió cartas y mensajes de personas que lo acusaban de estar promoviendo la inmoralidad, de estar atacando valores tradicionales, de estar usando tragedias para agendas políticas. Diego respondía a estos críticos con paciencia, explicando que su intención no era juzgar sino recordar, no atacar sino educar, no politizar sino humanizar. Estas eran personas reales. Escribió en una respuesta que publicó públicamente: hijas, hermanas, madres, amigas, tenían sueños y esperanzas, enfrentaron situaciones imposibles con pocas opciones, murieron de maneras que eran evitables, merecen ser recordadas con dignidad, sin importar las opiniones políticas o religiosas de
de cualquiera sobre el tema más amplio. Mi abuelo entendió eso. Él las vio como personas, no como casos para debate. Eso es lo que estoy tratando de honrar aquí. Diego también trabajó con las familias que había rastreado para organizar servicios memoriales apropiados para sus seres queridos, algo que muchas nunca habían podido hacer. Rosa Moreno Gutiérrez organizó una misa especial para Catalina, su madre, invitando a familia extensa que nunca había hablado abiertamente sobre cómo había muerto. Fue la primera vez que la historia completa fue contada en ese contexto familiar, sin vergüenza ni susurros. Es liberador, le dijo Rosa a Diego después de la misa. Durante toda mi vida, la muerte de mi madre fue este secreto oscuro, esta cosa de la que no podíamos hablar. Ahora finalmente podemos hablar de ella como la persona que fue, reconocer lo que enfrentó, honrarla apropiadamente. Tu abuelo nos dio ese regalo al preservar su historia. Otros familiares hicieron ceremonias similares, cada una forma de cierre tardío pero profundamente significativo. Diego asistió a todas las que pudo, siempre llevando consigo los objetos de la caja de herramientas para devolvérselos a las familias. Muchas familias decidieron donar los objetos posteriormente a museos o archivos históricos, queriendo que formaran parte de un registro permanente, pero algunas los guardaron como herencias familiares preciadas, conexiones tangibles con ancestros que casi habían sido olvidados. Con el tiempo, la historia del santuario de Roberto Vargas se convirtió en algo más grande que Diego mismo. Inspiró a otras personas a buscar en sus propias historias familiares, a hacer preguntas que nunca habían hecho antes, a confrontar secretos y tragedias que habían sido enterrados durante décadas. Diego comenzó a recibir mensajes de personas de todo México y más allá, contándole historias similares de sus propias familias, preguntando cómo podían documentar y honrar esas memorias. Algunas le enviaban fotografías, objetos, documentos que habían encontrado, preguntando cómo preservarlos apropiadamente. Diego se dio cuenta de que había tronado con algo universal, el deseo humano de ser recordado, de que nuestras historias sean contadas, de que nuestras vidas importen más allá de nosotros mismos. Su abuelo había entendido eso instintivamente cuando grabó esos nombres en metal, cuando escribió esas historias con tanto cuidado, cuando guardó esos objetos durante más de 40 años. No era solo sobre las mujeres individuales, aunque ciertamente se trataba de ellas. Era sobre el principio fundamental de que cada vida humana merece ser reconocida, que cada historia merece ser contada, que la memoria es un acto de resistencia contra el olvido y la invisibilidad. Diego también se dio cuenta de que la historia no terminaba con las mujeres en el cuaderno de su abuelo. El problema que había matado a esas mujeres, aunque reducido por reformas legales y mejor acceso a salud reproductiva, todavía existía en diferentes formas. Mujeres todavía enfrentaban barreras para acceder a cuidado de salud reproductiva. Todavía había estigma alrededor de estos temas. Todavía había muertes evitables. La historia de su abuelo no era solo un registro histórico de un problema pasado, sino un recordatorio de por qué las batallas actuales seguían siendo importantes. Diego comenzó a trabajar más directamente con organizaciones que proporcionaban servicios de salud reproductiva y educación, usando la historia del santuario como herramienta educativa, como evidencia de por qué el acceso a cuidado seguro y sin juicio era literalmente cuestión de vida o muerte. Dio charlas en escuelas, hablando con jóvenes sobre historia, sobre derechos de salud, sobre la importancia de aprender del pasado. Los estudiantes frecuentemente le preguntaban cómo su abuelo había podido soportar ver tanto sufrimiento durante tantos años. Diego siempre respondía honestamente: no estoy seguro de que realmente lo soportara. Creo que lo cargó como una herida que nunca sanó completamente, pero eligió usar ese dolor para crear algo significativo. Este registro, este testimonio, este monumento invisible que eventualmente se volvería visible. 2 años después de encontrar la caja de herramientas, Diego publicó un libro completo basado en su investigación. Se tituló El Santuario de Roberto, Historias de Mujeres Olvidadas del Hospital Civil de Guadalajara, 1958-1983. El libro entrelazaba las historias individuales de las mujeres con contexto histórico más amplio, con memorias de trabajadores del hospital
hospital, con testimonios de familiares, con análisis de cómo las políticas sociales y legales habían contribuido a estas tragedias. La portada mostraba una fotografía de la caja de herramientas con los nombres grabados, iluminada de manera que cada letra fuera perfectamente legible. El libro se convirtió en un éxito inesperado, no solo en círculos académicos, sino también entre lectores generales que se conectaron con las historias humanas en su corazón. Fue adoptado como texto en cursos universitarios sobre historia médica, género y estudios sociales. Provocó discusiones nacionales sobre memoria histórica, sobre cómo recordamos tragedias sociales, sobre la importancia de documentar y preservar historias de personas ordinarias que vivieron momentos extraordinarios. Diego recibió premios de organizaciones de derechos humanos, de grupos de salud pública, de asociaciones históricas, pero lo que más valoraba eran las cartas de personas comunes agradeciéndole por haber dado voz a historias que resonaban con sus propias experiencias familiares. En cada presentación del libro, Diego siempre comenzaba mostrando una fotografía de su abuelo, Roberto Vargas, en su taller, rodeado de herramientas de carpintería, con una sonrisa suave y ojos que llevaban el peso de lo que habían visto. «Este es mi abuelo», decía Diego. «Para mí y mis primos, era solo el hombre amable que hacía juguetes de madera y siempre tenía dulces en los bolsillos. No sabíamos que había sido un testigo silencioso de una de las tragedias de salud pública más grandes de su generación. No sabíamos que había cargado con el peso de cientos de muertes durante décadas. No sabíamos que había creado este monumento secreto para mujeres que la sociedad había decidido olvidar. Pero él sabía algo que muchos de nosotros olvidamos, que la forma en que tratamos a las personas más vulnerables, la forma en que respondemos cuando están en su momento de mayor necesidad, eso define quiénes somos como sociedad. Mi abuelo vio a la sociedad fallar a estas mujeres repetidamente y se negó a participar en ese olvido. Ese es su legado real, más importante que cualquier mueble que construyó, más duradero que cualquier cosa que poseyó. Estas palabras siempre resonaban profundamente con las audiencias, frecuentemente provocando aplausos entre lágrimas. La familia de Diego eventualmente decidió convertir el viejo taller de Roberto en un pequeño museo y centro educativo dedicado a la memoria de las mujeres del santuario. Conservaron la estructura original, incluyendo el banco de trabajo donde Diego había encontrado la caja, y crearon exhibiciones permanentes que contaban tanto la historia del trabajo de Roberto en el hospital civil como las historias individuales de las mujeres que había documentado. La caja de herramientas, con los nombres grabados, ocupaba un lugar central, junto con el cuaderno original y algunos de los objetos que las familias habían decidido donar. El museo ofrecía programas educativos gratuitos para escuelas, talleres sobre historia de salud pública en México, espacios para que organizaciones comunitarias se reunieran. Se convirtió en un lugar de peregrinaje para personas interesadas en derechos de mujeres, historia médica y memoria social. Diego frecuentemente conducía tours personales, especialmente para grupos de estudiantes, explicando cada exhibición con la pasión de alguien que había vivido personalmente el descubrimiento de estas historias. Mi abuelo escondió esta caja debajo de su banco de trabajo. Le decía a los visitantes, señalando el lugar exacto. La mantuvo ahí durante más de 40 años. Un santuario secreto que nadie conocía. Ahora es público, visible, accesible. Las mujeres que murieron en invisibilidad ahora son recordadas en este espacio dedicado específicamente a honrar sus vidas. Eso es transformación. Eso es justicia, aunque llegó décadas tarde. En el 5º aniversario del descubrimiento de la caja, Diego organizó un evento especial donde invitó a todos los que habían sido parte del viaje, las familias de las mujeres, los antiguos trabajadores del hospital, los activistas, los académicos, los periodistas. Incluso algunas personas que habían criticado inicialmente el proyecto vinieron, habiendo llegado a apreciar con el tiempo el valor histórico y educativo del trabajo. La doctora Elena Ochoa, ahora con 80 años, dio un discurso emotivo sobre cómo el legado de Roberto Vargas había finalmente encontrado su expresión plena. Roberto siempre supo que estas historias necesitaban ser contadas, dijo con voz temblorosa pero firme, pero vivió en un tiempo cuando no era posible contarlas abiertamente, cuando
cuando el estigma era demasiado grande, cuando la sociedad no estaba lista para escuchar. Así que las preservó, las protegió, las guardó para un futuro en el que pudieran finalmente ser honradas apropiadamente. Diego, al encontrar esa caja y decidir investigar, en lugar de simplemente cerrarla y olvidarla, completó el trabajo que tu abuelo comenzó hace más de 60 años. Has dado a estas mujeres lo que la sociedad les negó en vida: dignidad, reconocimiento, memoria permanente. Rosa Moreno Gutiérrez, ahora de 78 años, también habló, representando a las familias de las mujeres del santuario. Antes de que Diego encontrara la caja de su abuelo, la historia de mi madre era algo de lo que mi familia no hablaba, algo que cargábamos con vergüenza. Ahora puedo hablar de ella con orgullo, reconocer las circunstancias imposibles que enfrentó, honrar su memoria sin la carga del estigma. Mi madre y todas las otras mujeres en este santuario ya no están olvidadas. Sus nombres están grabados en metal, sus historias están escritas en libros, sus memorias están preservadas en este museo. Vivirán más allá de todos nosotros. Eso es lo que Roberto Vargas nos dio y lo que Diego ha amplificado. Es un regalo más grande de lo que las palabras pueden expresar. Cuando Rosa terminó, no había ojo seco en la sala. Diego se acercó y la abrazó. Dos personas conectadas por una tragedia que había ocurrido mucho antes de que él naciera, pero que ahora era parte permanente de ambas de sus historias. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido, Diego se quedó solo en el museo que había sido el taller de su abuelo. Se sentó en el banco de trabajo donde Roberto había pasado tantas horas puliendo madera, creando belleza, buscando alguna forma de equilibrar el horror que había presenciado. Diego tocó la caja de herramientas con los nombres grabados, sintiendo el metal frío bajo sus dedos, trazando cada letra que su abuelo había inscrito con tanto cuidado. Pensó en todas las vidas representadas ahí: Catalina, Esperanza, Socorro, Dolores, Luz María, Patricia y las docenas más. Pensó en sus familias, en las generaciones afectadas por sus pérdidas. Pensó en su abuelo, un hombre que había visto más sufrimiento del que cualquiera debería tener que ver, pero que había elegido responder con memoria en lugar de olvido, con documentación en lugar de negación, con bondad deliberada en lugar de amargura. Gracias, abuelo, susurró Diego en la quietud del museo. Gracias por no dejar que fueran olvidadas. Gracias por cargar con ese peso durante tantos años. Gracias por preservar sus historias hasta que alguien pudiera contarlas. Espero haber hecho justicia a tu trabajo. Espero que estés en paz, sabiendo que las mujeres que te confiaron sus últimos momentos ahora son recordadas con la dignidad que merecían. Diego apagó las luces del museo y salió a la noche de Guadalajara, sabiendo que el trabajo de memoria nunca termina realmente, que siempre habrá más historias que necesitan ser contadas, más voces que necesitan ser amplificadas, más personas que merecen ser recordadas. Pero también sabía que había honrado el legado de su abuelo de la mejor manera posible, transformando un santuario secreto en un memorial público, convirtiendo nombres grabados en metal en historias vivas que educarían e inspirarían a futuras generaciones. Las mujeres de la caja de herramientas ya no estaban olvidadas. Sus nombres permanecerían, sus historias serían contadas, sus vidas serían recordadas, y todo porque un hombre llamado Roberto Vargas había tenido la humanidad de verlas como más que estadísticas, la compasión de sostener sus manos mientras morían y la determinación de asegurarse de que alguien, algún día, supiera que habían existido y que merecían algo mejor. Ese era el verdadero poder del santuario, no solo preservar el pasado, sino iluminar el presente y guiar el futuro hacia un mundo donde ninguna mujer más tuviera que morir en invisibilidad, donde cada vida fuera valorada, donde cada historia importara. Y ese trabajo, Diego sabía, continuaría mucho después de que él mismo ya no estuviera, porque las historias, una vez liberadas, tienen vida propia y el poder de cambiar corazones y mentes a través del tiempo.